Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, dar las gracias al Colegio de Médicos de Granada por facilitarnos el espacio para la presentación de este evento. Desde Bioética Red vamos a presentar un manual que hemos editado con ayuda del Instituto Europeo de Bioética. La presentación del manual, que se puede adquirir al final de la sala, corre a cargo del doctor Francisco Rodríguez Jerez, especialista en neumología del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por la asistencia en esta fría tarde de invierno, que encima dicen que son los días más fríos de todo el invierno. Y aquí tenemos un público entregado a la bioética, dispuestos a escuchar esta presentación de mi manual de bioética, como se titula, ¿no? En primer lugar, también, lo mismo que Dafne, agradecer al Colegio de Médicos de Granada la disponibilidad para ofrecernos su sede y los locales. Y por otro lado, personalmente agradecer a Bioética Web haber confiado en mí para hacer una breve presentación de lo que es este manual. Bien, en primer lugar, recordar que esto se trata de presentar un manual de bioética, no es un tratado, y con las limitaciones que eso tiene y con las ventajas que también tiene por otro lado, ¿no? Ese manual que traduce el equipo de Bioética Red es un manual editado por un grupo de trabajo que es el Instituto Europeo de Bioética, cuya sede principal está en Bélgica, pero que es un grupo de expertos que tocan diversas disciplinas y que ya han sido consultados y han trabajado en distintas consultorías para organismos europeos a la hora de editar dictámenes o consejos sobre distintos aspectos que tocan al tema grande que nos ocupa, que es la bioética, ¿no? No quiero extenderme mucho porque, como hemos dicho, es un manual corto, entra dentro de lo que es el tamaño libro todavía, pero es corto, no por eso menos jugoso. ¿A quién está dirigido este tipo de manual? Porque, claro, muchas personas están pensando, bueno, estoy interesado en la bioética, quiero profundizar en conocimientos en este tipo, en este otro. Es un manual que está entre lo experto y lo divulgativo. No es tan divulgativo como para que una persona interesada que ya tiene ciertos conocimientos piense se le cae de las manos porque tiene poco contenido, no, porque lo tiene, pero tampoco es un tratado de que ir a resolver cualquier problema de bioética que tengamos. Como ahora veremos un poquito, desarrollar lo que es el índice, el esquema del trabajo. Está dirigido, por eso, a mi juicio, según leyendo, trabajando un poco los temas que se tocan, está dirigido a un público, podríamos decir, primero, con interés en la bioética, lógicamente, pero que tiene que tener un mínimo nivel de conocimientos, porque no es un manual para personas que no hayan tocado nunca la bioética, no. Pero sí sirve para introducir a personas con inquietud, por ejemplo, estudiantes de medicina, estudiantes universitarios. Está a un nivel de ese tipo, no para gente más joven, pero sí estudiantes universitarios, gente y cualquier otra persona que tenga inquietudes y una cierta hábito de leer temas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no es un tratado, como hemos dicho antes, no es exhaustivo, no va a dar soluciones a todos los problemas, pero sí está enfocado y diseñado para poder tener elementos de juicio para plantearse respuestas a problemas del día a día. Veremos que no son todos los problemas que pueden surgir en la bioética, pero para plantearse respuestas y también poder buscar y profundizar, porque ofrece distintas conexiones a páginas web, ofrece bibliografía para profundizar en esos aspectos en concreto. Pero sí también da distintos elementos para poder tomar una decisión, o por lo menos intentar ver qué puedo, con lo que yo he leído, con lo que viene aquí sobre este tema, qué me parece a mí que debería de hacerse, o cómo se debería de actuar en este supuesto, para poder sacar una conclusión, al menos, si uno tiene muchas dudas, al menos una conclusión preliminar, ¿no?
como cualquier manual o cualquier tratado o cualquier escrito que toca el ámbito de la bioética, siempre hay digamos, una escuela antropológica de fondo, porque en el fondo estamos hablando de bioética, toca la antropología del hombre. Bien, el tipo de antropología que se toca es una antropología basada en la persona, no en supuestos, no en cosas más complejas, sino basado en la persona. Y además, ahora que está de moda hablar en medicina, por ejemplo, que es lo que me toca en el día a día, está muy de moda hablar cuando uno está en un hospital, cuál es nuestra misión, visión, valores, ¿no? Tomando esto de las empresas civiles, los hospitales, están ahora con ese tipo de misión, visión, valores, ¿no? Bien, pues la visión de la jugada está centrada en la persona, en que la bioética está en el fondo, trabajamos sobre personas y sobre personas que tienen una dignidad, y eso está por delante de todo, ¿no? Por eso, y ya en el propio manual, después de la introducción en la que hace una presentación de quiénes son ese grupo de belga, ¿no? Que el presidente es Philippe Vallon, habla al principio, hace una presentación, lógicamente como cualquier manual, de qué es la definición de bioética y qué principios se van a basar a la hora de exponer los distintos problemas, y posteriormente nos habla de los principios fundamentales de la bioética al servicio de la persona, y explica brevemente en unos cuadros. Otra cosa, haciendo un inciso, que tiene ventaja este manual es la maquetación. No se cae de las manos, no es un tocho con letra pequeña que cuesta leer. Es así, no sé si se ve en la toma de la cámara. De hecho, las páginas digamos, desde el punto de vista material, es un libro muy agradable de leer. Yo soy un lector voraz. Puedo comentar que prácticamente en 2 horas me lo fundí, hablando mal y pronto, porque se lee muy agradable, es muy ágil de lectura. Y luego la presentación, la maquetación, tiene una serie de cuadros donde se señalan distintas highlights que interesa remarcar, bibliografía, declaraciones, por ejemplo, de convenios sobre los derechos humanos. Bueno, está salpicado de cosas que hacen muy ágil la lectura, y en medio la bibliografía se puede acceder de una forma más sencilla. Bien, comentábamos esto, ¿no? Que hace una enumeración en las primeras páginas de los principios, de los 7 principios que se van a seguir, los 6 principios básicos que se van a seguir en este manual, sobre el que se pueden basar las decisiones que uno pueda plantearse, ¿no? Pues él habla del principio de la salvaguardia y promoción de la vida humana, es decir, la vida humana es un bien inalienable y totalmente respetable. Otro de los principios es el principio de la libertad y responsabilidad del paciente y también del médico, que aquí hay dos vertientes, y ahí es donde hay que enfocarlo desde el punto de vista, por un lado, el principio de autonomía del paciente, y por otro, el tema del consentimiento del paciente, que está subordinado también a ese principio de autonomía, ¿no? Bien, no entra el manual a las terribles disquisiciones sobre qué debe ser primero, si el principio de autonomía es el único, etcétera, etcétera. No es un tratado, es un manual. Otro de los principios es ese principio de sociabilidad, que hace referencia a que los individuos se realizan participando, realizando también el bien a sus semejantes. Esto se ve particularmente cuando se habla de la donación de órganos, que es uno de los temas que se tratan. El principio de justicia, el principio del mal menor y el principio de la acción de doble efecto. Estos últimos principios, el mal menor y el doble efecto, son también muy utilizados y están muy en boga a la hora de tratar las situaciones complejas al final de la vida. Bien, la estructura, basados en la presentación de estos principios básicos en los que se van a organizar todo el planteamiento de toma de decisiones, la estructura del libro a mí me ha resultado particularmente simpática. Si uno se plantea el índice, dice, esto habla del principio de la vida y del final de la vida.
Quizá porque siendo un manual que pretende ayudar a las personas que están con inquietudes y que se pueden encontrar con problemas en su día a día, los principales problemas que se encuentra el ciudadano de hoy en día son los problemas de bioética al principio de la vida y los problemas al final de la vida. No habla, porque no es la necesidad, no habla de la participación en ensayos clínicos, de los consentimientos informados para determinadas exploraciones. Eso no toca. Este manual a lo que se refiere, porque pretende ser una ayuda para la gente de a pie, con inquietudes, pues se centra en los problemas más actuales, problemas al principio de la vida, problemas al final de la vida. Por eso toca, yo lo dividiría en dos capítulos. Por un lado, en dos grandes bloques, los que se refieren al principio de la vida, que son sobre la concepción, el nacimiento de la vida humana en el útero, que hace una pequeña introducción de lo que supone, muy interesante para personas que no son del ámbito sanitario, porque cualquier estudiante de biología, cualquier estudiante de medicina, este capítulo lo tiene más que sabido, pero el que no es del ámbito sanitario, pues le da una serie de conceptos sobre lo que es la concepción, la vida humana al principio en el vientre materno, etc., ¿no? Habla después del diagnóstico prenatal, habla del aborto inducido, de las técnicas de reproducción artificial, de la maternidad subrogada, la investigación con embriones humanos, y ahí la mitad del libro, página 58. Son 102, 103, pues prácticamente la mitad del libro se refiere a esto. A partir de ahí, segunda fase, ¿no? Aspectos referidos al final de la vida y la donación de órganos. Si se fijan, lo anterior son un montón de capitulitos y estos son 2 capítulos, final de la vida, pero ahí desglosa una serie de apartados en los que se habla de distintas áreas de interés, ¿no? En la primera parte sobre el principio de la vida está estructurado de una forma también muy ágil y también que ayuda a no perderse. Todos los capítulos tienen una definición del problema o de la situación, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico prenatal? ¿Qué es el aborto inducido? ¿Qué es la reproducción artificial? Y después, en cada capítulo, se refiere a los métodos con los que se realizan esas prácticas y a resolver distintas cuestiones éticas que tienen que generan esas prácticas, esos métodos. Por lo tanto, es definición, métodos, cuestiones. Aborto inducido, definición, métodos, cuestiones. Reproducción artificial, definición y planteamiento de por qué se necesita la reproducción artificial, técnicas o métodos, cuestiones. Y después maternidad subrogada, es un poco diferente ese capítulo, y la investigación con embriones, que también es un capítulo diferente. Bien, estos capítulos que, digamos, todo lo referente a estas situaciones de manipulación de embriones, el aborto, etcétera, como son más conocidos, la gente pues tiene como un poquito más de conocimiento, pero como hay técnicas muy novedosas, también explica, y están muy bien explicadas y muy bien resumidas estas técnicas y por qué plantean problemas éticos. Bien. La segunda parte, que personalmente, y no para terminar, pero casi, personalmente me ha gustado más, porque por un lado porque por el entorno en el que trabajo y la parte de la medicina que me dedico me supone cada día prácticamente tomar decisiones en este sentido, sobre necesidad de sedación, necesidad de calmantes, necesidad de calmantes para el dolor, necesidad de calmantes para el ahogo. Pues esta parte me ha parecido también muy avanzada y a muchas personas les puede sorprender. A muchas personas les puede sorprender, porque cuando se plantean cuestiones sobre la desescalada o la interrupción de medicaciones o de tratamientos, en el día a día, personalmente me encuentro con personas, familiares de enfermos, generalmente, que cuando planteas una suspensión o un tratamiento, cuando planteas hasta aquí hemos llegado, dicho mal y pronto, muchas veces dices, oiga, pero es que eso, es que se va a morir. Y todavía en nuestra sociedad muchas personas no tienen asumido que no se trata de vivir a toda costa. Y eso no es eutanasia. Una de las cosas, de los aspectos que me ha resultado especialmente grato de leer y ver cómo se plantea en el manual es
la distinción que hace o el aclaramiento que hace, la aclaración que hace sobre lo que es la eutanasia pasiva, que no existe. La eutanasia pasiva, el concepto de eutanasia pasiva ha sido utilizado por muchos partidarios de la eutanasia para manipular la opinión pública. Todos hemos visto en la televisión, cuando salen las controversias sobre eutanasia, sale un periodista en la calle, coge a una persona y dice: a usted cuando tal, no sé qué, no sé cuánto, le parecería bien que se hiciera esto, que se dejara de poner tal, no sé qué, pum, pum, pum. Dice: bueno, pues claro, sí, responde el preguntado, ¿no? Y dice: bueno, esto es eutanasia pasiva, por lo tanto, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia pasiva? Pues con la eutanasia, bueno, pues sí. Es una manera de generar opinión en la opinión pública, ¿no? Entre el público. El manual explica muy bien que no hay realmente el concepto de eutanasia pasiva, no existe. Hay una cosa que es eutanasia por omisión y otra cosa que es la abstención terapéutica cuando una determinada actitud está fuera de lugar, para evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que también se anota. Bien, hace hincapié en lo que supone los cuidados paliativos también, porque es una de las ahora que también se está consiguiendo hacer mucha difusión de lo que supone la necesidad de unos correctos cuidados paliativos en estas situaciones que generan, como insistimos, ¿no? Generan muchas controversias y muchos debates éticos sobre hacia dónde seguir, si no seguir, evitar el sufrimiento. Bien, pues existe una especialidad que son los cuidados paliativos, que de momento está empezando a desarrollarse en nuestro país, en otros sitios sí está bastante más desarrollada, ¿no? Y en el manual se hace hincapié y se explica muy bien el recorrido que deberían de tener los cuidados paliativos, ¿no? Hace para el que esté interesado, otros conceptos que están muy bien explicados, lo que es la sedación. Yo insisto en estos temas porque es que para mí es el día a día. Vamos, no se trata aquí pero yo esta semana tengo que sedar a 3 personas. Para mí es una cosa de todos los días. Entonces, a veces cuando planteas a una familia, el otro día me preguntaba una familia: oiga, ¿y esto de sedación, esto es una sedación terminal? Entonces tienes que aclararle, ¿no? Mire, ahora mismo está tranquilo, le explicas un poquito las diferencias que hay, ¿no? Pero que esto es el día a día. Y hoy en día a todos nos toca tener un familiar, un hermano, un padre, un abuelo, un tío, un sobrino que está en una situación de estas, y hay que saber entender a qué se refiere, a qué nos referimos los profesionales cuando trabajamos estos temas, ¿no? Y lo explica muy bien. El manual está muy escueto, pero muy bien explicado para que se comprenda exactamente a qué nos referimos cada cosa, ¿no? Lógicamente entra a valorar lo que supone el suicidio asistido y al final habla de lo que es la donación de órganos. No se mete en la última controversia porque es muy de especialista. El que quiera entrar en ese tema tendrá que buscar en otro sitio, pero es que además no es el objetivo del manual. Es en una cosa que está ahora últimamente muy de moda, que es la famosa donación en asistolia. Ese es un tema un poco muy complejo de hilar, pero sí hace referencia a una situación que se nos viene también encima a los profesionales y a la sociedad, que es la eutanasia para donación o la donación por eutanasia. Lo explica el manual muy bien en qué consisten estas prácticas y da los elementos de juicio para poder tomar decisiones y poder comprender y formarse una opinión propia sobre el tema. Bien, para ir terminando, qué me ha gustado y qué no me ha gustado, porque lógicamente no todas las cosas son perfectas, ¿no? Pero yo insisto en que como me ha gustado tanto que me lo leí en 2 horas, pues tengo algunas cosas para señalar, ¿no? Por un lado, que es muy ágil de lectura, se lee muy bien, es muy amigable. No tiene el lenguaje además está muy bien adaptado, es un lenguaje muy correcto, muy bien traducido y muy bien adaptado a lo que las personas no expertas pueden entender. Por otro lado, es sencillo pero claro, y además estimula a plantearse cuestiones, y a plantearse las cuestiones y a ver cómo lo resolvería yo esto. Con estos datos que me dan, estos elementos para juzgar, cómo tomo yo una decisión. Por otro lado, la parte, y lo que he comentado antes, la parte referida a las situaciones al final de la vida me parece especialmente, digamos, exquisita para las personas que puedan estar interesadas en ello. Me parece exquisita y lo bien explicado que está. Puede ser rompedor para unas personas,
Me ha recordado mucho a un documento de la Santa Sede sobre el encarnizamiento terapéutico y decisión final de la vida. Hace unos años está publicado en la web del Vaticano. Es un documento que uno lo coge, le quita el encabezado de Vaticano, lo lee y dice, esto es avanzadísimo con respecto a la opinión que muchas personas puedan tener sobre cómo hay que comportarse en situaciones extremas, ¿no? Que cada vez, por desgracia, por lo que toca, son más frecuentes. Entonces, realmente, una bioética planteada alrededor de la persona, las decisiones al final de la vida son, entre comillas, mucho más avanzadas de los que muchas personas que se declaran progresistas pueden ser. Y las cosas que explica el manual pueden ser, para algunas personas, rompedoras. Aclara muy bien los conceptos que explicaba antes sobre lo que es la sedación, el soporte vital, muy importante, y que va, sobre todo, una de las cosas que ya lo he señalado al principio, va dirigido a las cuestiones del día a día. Lo que le preocupa al ciudadano de a pie, con un poquito de inquietudes, está aquí en lo que se refiere a estos aspectos de bioética sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que no me ha gustado? Porque claro, no todo va a ser propaganda. Lo que me ha gustado menos, faltan unas cuestiones interesantes que seguramente más adelante harán una segunda edición o un segundo manual, pues esto que comentaba al principio, ¿no? Sobre los consentimientos informados, sobre el principio de autonomía, dar un poco de opinión a la gente sobre el principio de autonomía, porque en el fondo muchas veces a la hora de tomar decisiones, las personas que nos hacen tomar decisiones en salud nos están haciendo ejercer nuestro principio de autonomía o el de la persona enferma. La ética en algunas situaciones, por ejemplo, los tratamientos complejos, el acceso y la distribución de los recursos, la racionalización del uso de los tratamientos y de fármacos, las vacunas, estos temas que pueden estar en el candelero, no entran aquí, también por lo que hemos insistido antes. No es un tratado, es un manual y está dirigido a resolver o a ayudar en unos temas concretos. Yo, para finalizar, digo que es entusiasmante este manual porque merece la pena y es necesario que se hagan iniciativas de ese tipo, y también animo a los editores pues a mejorar y a incorporar las sugerencias que se les puedan hacer, porque como hay una web en la que se le pueden hacer sugerencias incluso pues a los originales de Bélgica, pues seguro que están encantados de recibir las opiniones de los lectores cuando lo hayan trabajado, ¿no? Por mí, si alguien tiene alguna pregunta, no voy a alargarme más. Muchas gracias a todos por la asistencia.